Buenos días, bienvenidos al almuerzo con líderes. Hoy hemos invitado al senador Carlos Fernando Galán, eh, no para hablar de elecciones del tema de la manera tradicional, sino para tratar de sacar algunas conclusiones de lo que pasó, las lecciones que dejó estas elecciones en general en lo político para el futuro. Carlos Fernando Galán es un ejemplo muy interesante de lo que pasó en estas elecciones. Como bien decía Juanita León en el almuerzo anterior, uno podría decir que se acabó el modelo del antipolítico. Los Santanas Mocus, Sergio Fajardo, esta vez no aparecieron porque los candidatos independientes tuvieron apoyos de los partidos. Entonces hay que analizar ese fenómeno a ver si ahí hay un nuevo modelo. Y Carlos Fernando Galán representa una apuesta que tuvo éxito de ese modelo. Era el director del Partido Cambio Radical. Cuando llegó la controversia sobre los avales, prefirió retirarse, no asumir el costo político de darle avales a quien no era, y tomó una decisión que fue al interior del partido seguir insistiendo, pero de otra manera, haciendo otro tipo de apuestas. Apostó por Peñalosa, en ese momento también con David Luna, en lo que se llamó Equipo por Bogotá. El equipo por Bogotá, exacto. En ese momento Peñalosa estaba muy abajo en las encuestas, eran pocas las posibilidades de que ganara, y lo que hizo Carlos Fernando Galán fue renunciar a la posición fácil, tradicional de los partidos, de repartir avales a los que ganaban y jugársela por apuestas que podrían ser más rentables, pero mucho más peligrosas para el partido, como esta. Salió ganancioso. En su momento no estaba claro que Cambio Radical fuera a apoyar a Peñalosa, se creía que la Unidad Nacional iba a presionar a Cambio Radical para apoyar a Pardo. Entonces se veía al senador Galán como una rueda suelta, haciendo una apuesta exagerada para algunos, pero terminó funcionando. Logró que el partido apoyara a Peñalosa y hoy en día Cambio Radical se benefició mucho. Sacó 9 concejales, ganó de lejos en la pelea por el consejo, también en ediles, y pues nadie duda que fue esa apuesta programática, ideológica, de sumarle el pragmatismo de un partido a una apuesta ciudadana. También pasó en Cali, Cambio Radical apoyó a Armitage, y lo que quiero es, más que hacerle un reconocimiento a esa apuesta, porque en política es así, uno apuesta y gana o pierde, que analicemos, nos ayuda a entender ese modelo, porque puede ser el nuevo modelo. Terminada la antipolítica, lo que puede venir es la unión entre partidos con candidatos de opinión. Como los votos hoy en día en Colombia no son de los partidos, sino de los candidatos, los partidos tienen que tomar una de dos decisiones: o se van con los malos, que aparentemente son seguros, o hacen apuestas ciudadanas. Lo segundo es mucho más positivo para el partido, porque pues quién iba a pensar que Cambio Radical, que venía siendo estigmatizado como el candidato que iba a ganar con las maquinarias en la costa, terminó ganando también en las ciudades con los candidatos de opinión. Y yo creo que en eso en buena parte se le debe a usted. Entonces queremos analizar eso. Muchas gracias por venir hoy, senador Galán. Muchas gracias, Álvaro. Un saludo a todos los que nos están viendo. Pues a ver, yo efectivamente como director del partido, que llevaba más de un año, pues me enfrenté a una coyuntura compleja donde el partido empezó a empujar para avalar candidatos cuestionados en varias regiones del país. Yo había cuadrado, digámoslo así, un mecanismo para discutir esos avales, por lo menos discutirlos y evaluar, digamos, qué sustento tenían los cuestionamientos frente a cada candidato y qué no. Y pues la mayoría del partido decidió que eso era demasiado trámite y que había que simplemente irnos con los candidatos que tenían chance. Y en ese sentido pues se colaron varios que yo no apoyé ni habría apoyado, y por eso decidí marginarme de la dirección. Ahora, en esa coyuntura me quedaba a mí una salida de renunciar al partido. Inclusive hubo gente que me dijo: si renuncia a la dirección, pues renuncie de una vez al partido, ya. Sea coherente. Sí, exacto, sea coherente, sálgase por completo de esa organización. Y yo dije: no, porque
pues la política se hace a través de los partidos, se debe hacer, el objetivo, digamos, que uno quiere siempre es que lograr que en Colombia se fortalezcan los partidos. Entonces yo dije, no lo voy a hacer, yo fui elegido por un partido que tiene diferencias al interior, que vale la pena ponerlas sobre la mesa, vale la pena discutirlas. Muchos partidos no hacen eso, ¿no? Muchos partidos pues se ponen a mirar para otro lado, pero nunca se cuestionan interiormente, y eso me parece que es un error. Tal vez soy de los pocos que lo hace, pero yo dije, en cambio, aquí hay que discutir, hay que replantear muchas cosas. Entonces yo vi que un escenario donde podía lograr yo darle sentido al hecho de seguir en un partido, seguir trabajando en un partido, era metiéndome de cabeza en una causa que yo consideraba pues ajustada para Bogotá, y era lograr que hubiera un cambio en lo que estaba pasando en Bogotá, y que hubiera un cambio con alguien con experiencia, probado en la ciudad, etc. Ahora, Peñalosa de pronto es un personaje un poco distinto a esas apuestas, digamos, ciudadanas y de opinión, porque así como tiene opinión, tiene una opinión negativa muy fuerte. Hay gente que por su administración pasada pues no le gustaron muchas cosas y lo detestan, digamos, lo detestan y lo odian, entonces no era fácil. En un principio fue muy complejo porque Peñalosa pues estaba arrancando mal, a diferencia de las otras campañas donde siempre arrancaba muy bien, en esta arrancaba mal, entonces con mayor razón me decían qué está haciendo allá, cuál es su apuesta. Segundo, yo veía, digamos, que en el partido había más interés por irse con quien veían que podía ser en ese momento ganador, que era Rafael Pardo, claramente. La mayoría lo pensaban. Yo me senté con Rafael Pardo, debo decirlo, y él me manifestó que la lógica era que hubiera un candidato de Unidad Nacional, y que no había nadie de la U aspirando, no había nadie de cambio, entonces que tenía que ser pues el Partido Liberal. Entonces yo le expresé que no, que yo veía que tenía que ser más amplio el tema en Bogotá, que tenía que ser más amplio, incluyendo a gente con la que compartíamos muchas cosas. Cambio Radical había apoyado ya a Peñalosa una vez, en el 2007, perdiendo con Samuel, sí, pero lo apoyamos y tuvimos un resultado muy importante al Consejo también. Tuvimos 11 concejales en esa oportunidad. Una menor votación, pero pues es que esta vez aumentó mucho la votación, pero 11 concejales. Entonces, pues yo me metí en eso, porque yo pensaba entonces que la fórmula era una persona como Peñalosa, pero yo le veía una dificultad a Peñalosa, y es el tema político, digamos. Peñalosa haciendo, y él se montó en las firmas, recogió sus firmas, etcétera, pero yo siempre pensé que era insuficiente el tema de montar una candidatura con firmas e irse hasta el final. Por ejemplo, durante la campaña tuvimos conversaciones sobre el tema de las adhesiones, si era bueno o no que gente relevante apoyara, y había gente dentro de la campaña que decía que no, esto es ciudadano y estos son los 200.000, y yo decía no, en política no hay nada que hacer, tenemos que tener adhesiones, y Rafael Pardo lo está haciendo muy bien en el tema de adhesiones, tenemos que hacer lo propio, ¿no? Sería absurdo irnos solos hasta el final. Pero entonces yo creo que hubo una combinación de partidos y de exalcaldes y de figuras, digamos, que generaran la sensación pues de que el tema era un equipo, como dijimos en un principio, realmente que estaba creciendo, y que estaba creciendo tan es así que mucha gente se sumaba. Y yo creo que esa combinación terminó funcionando. Yo logré convencer al partido de que Peñalosa, combinando la experiencia que él tenía, la buena imagen como urbanista en muchos sectores, con una organización política convencida de eso y apoyándolo, era una fórmula que podía, digamos, cuajar. No fue fácil, pues usted sabe de pronto que en un principio Pardo tenía el 98%, no, más, 99% del partido con él. Pero cuando yo les demostré que Peñalosa podía ser un candidato viable, yo creo que el problema de Peñalosa inicialmente, y por qué mucha gente me criticó de apoyar a Peñalosa inicialmente, es porque creían que no era viable. Le decían sí, sería un buen alcalde, pero no es viable, ha perdido muchas veces, es un personaje que comete mucho error político, no sabe, digamos, manejar el tema político, entonces usted cómo se monta ahí. Pero yo lo interrumpo, por eso es que es tan importante ese matrimonio figura-partido, porque obviamente los votos eran de Peñalosa, pero el impulso que le dio la adhesión de Cambio Radical fue muy grande, lo hizo viable, lo hizo viable. Logramos combinar esas dos cosas, digamos, una persona que ya los bogotanos conocían muy bien, unos lo odiaban, otros lo amaban, otros pues decían que había sido bueno, que era mejor que la izquierda, en fin, había todo tipo de posiciones, pero yo siento que la mayoría sí tenía una buena imagen de él, en términos de lo que creían que podría hacer si llegara a la alcaldía.
Entonces combinar esas dos cosas fue un poco la clave. Y por eso logramos que Peñalosa fuera durante la campaña un poco más político lo que él ha sido tradicionalmente, más político, que le metiera un poco más del tema político. Y yo logré, por ejemplo, que él trabajara, bueno, y él estaba convencido esta vez de eso, digamos, que trabajara en llave con los candidatos a consejo, con los candidatos a edil. Había una anécdota en Cambio Radical de hace 8 años, esa otra vez que Cambio Radical lo apoyó, cuando fue un choque muy fuerte porque él más o menos, digamos, se reunió con los concejales y dijo: yo voy por mi lado, ustedes van por su lado, y los concejales dijeron: no nos necesita, entonces ¿a qué venimos acá? En fin, esta vez había prevención, pero yo vi un Peñalosa distinto, convencido de que, digamos, su fortaleza era lo que él significaba, su conocimiento, la visión que tenía, la imagen que tenía de urbanista, pero su debilidad era ese tema político. Entonces ese convencimiento de él yo creo que llevó a que pudiéramos cuajar ese matrimonio, él abriera las puertas del matrimonio y el partido también dijera: con esto podemos beneficiarnos nosotros porque nos pegamos un candidato ganador, pero además le damos la estructura y la organización que él necesita para que la gente lo vea viable, y para que inclusive gente que no participa en política activamente, que no le interesa mucho, que esporádicamente se mete a discusiones políticas, le decía a uno: oiga, pero es que Peñalosa no tiene estructura política. Lo interesante del modelo es que sale de la idea esa de que el pacto se hace o sobre acuerdos politiqueros, de cuántos puestos va a dar, o sobre acuerdos programáticos. Y la verdad es que ambos son insuficientes. Aquí se hizo un acuerdo, yo estoy seguro que Peñalosa no se comprometió a dar puestos, pero dijo: yo puedo impulsarlos. Es buen negocio estar con el líder, es buen negocio políticamente hacer una buena administración. No es con puestos, sino teniendo éxito político que se avanza. Sí, es la combinación, no digo combinación diciendo que sí es cierto lo de los puestos, pero él sí obviamente le dijo al partido: ustedes saben que yo tendré una buena relación con ustedes en el consejo, tendré una buena relación con los ediles, tenemos diálogo, yo seguramente tendré en el equipo gente de Cambio Radical, Claro. y del Partido Liberal, y de la U, y Verdes, digamos, de todos los sectores. A los mejores que yo encuentre en cada partido los llamaré para que me ayuden. Eso nos lo dijo desde un principio. No aceptó el tema de que alguien le planteara tema burocrático, concreto, nada, no aceptó nada de eso. Pero sí, digamos, ofreció eso, un buen diálogo, que ustedes sean el partido de gobierno, o sea, el partido del alcalde, sin duda. Y yo puedo también prestarles ese servicio de ser el líder del partido que les ayuda a empujar a ustedes, digamos, porque la gente también, si uno mira el logo de Cambio Radical, el domingo puso 70.000 votos, solo logo, en Bogotá. De un total de 370, y todos los candidatos yo creo que se crecieron por estar acompañando a Peñalosa. O sea, a mí no me la cabe a ver duda que las votaciones, digamos, el último que entró con casi 15.000 votos al consejo, de 9. O sea, hubo 9 votaciones dentro del partido con más de 15.000 votos. Yo creo que buena parte de eso se debió a que veían a sus candidatos a consejo como parte de una estructura que acompañaba al candidato de opinión que iba a liderar la elección. Entonces esa combinación para Cambio fue extraordinaria, para Peñalosa también, pero para Cambio fue extraordinaria porque logramos volvernos al final en el partido que acompañaba al alcalde. A mí me dijeron el mismo día de elecciones, en los puestos de votación, por lo menos 5 personas en los que recorrí: yo voté por Cambio. No tengo ni idea de los candidatos de Cambio. Voté por Cambio porque es el partido que está con el candidato que yo voté a la alcaldía y que espero que sea equipo con él en el consejo. Es claro que nos sirvió y creo que fue una fórmula interesante. Ahora, ¿qué tanto esta fórmula sirva para aplicarse en otras ciudades? Sí, eso le iba a preguntar. El caso Esas de dos preguntas, Armitage, esa y para gobernar, ahora hablamos de gobernar. el caso de Armitage fue un poco distinto, pero también ahí jugó un rol importantísimo, digamos, tal vez un rol como el que yo jugué en Bogotá con Peñalosa. En Cali lo jugó José Luis Pérez, es un representante de la Cámara de Cambio Radical, que es bien interesante porque es una persona, digamos, es hecho a pulso políticamente, fue concejal de Cali, es el mayor elector de Cali, de lejos, al Congreso es el mayor elector. ¿Ah, sí? Creo que sacó cerca de 30.000 votos en Cali, al Congreso, solo Cali. Fue clave en la elección de Jorge Iván Ospina, fue clave en la elección de Guerrero, y fue el que más o menos logró conectar muy bien a bases, digamos, populares del electorado caleño con un empresario como Armitage,
y con una persona que, pues, que se mueve muy bien con el círculo, digamos, de la élite empresarial caleña y del Valle del Cauca. José Luis se mueve muy bien en ese escenario, tiene diálogo con los dos y tiene éxito con los dos. Entonces en eso se parece, yo creo, que lo de Armitage a Peñalosa, en que ahí hubo alguien de un partido que jugó un rol fundamental para acercarlo a las bases, para acercarlo al partido. ¿Qué tan cerca de elecciones apoyó Cambio a Armitage y a Peñalosa? Más o menos en la misma Bueno, a época. Peñalosa el partido lo acompañó en julio. En julio anunció el apoyo, pero yo estaba con él desde enero, febrero. En el caso de Cali no hubo aval a Armitage, él se inscribió por firmas, pero Pérez acompañó desde el inicio de esa candidatura. Digamos, yo era director del partido todavía, yo creo que más o menos en abril yo estuve en Cali y Pérez me llevó a reunirme con Armitage para proponer que el partido lo acompañara. Yo habría querido que él recibiera el aval de Cambio, en ese momento lo hablamos. Finalmente no se hizo, se fue sin el aval de Cambio, pero el grueso del partido lo apoyó en Cali. Luego llegó el Centro Democrático a última hora. Eso le iba a preguntar. En Bogotá llegó a última hora el Partido Conservador a apoyar a Peñalosa y en Cali el Centro Democrático a apoyar a Armitage. Sí. ¿Eso desmejora el modelo de apoyo partidista a los candidatos o no? Yo creo que tuvo que ver un poco con la necesidad política de tener adhesiones. O sea, pues el Partido Conservador vio que Peñalosa era ganador, tenía chance de ganar, y nosotros necesitábamos en la campaña un impulso. Y un impulso que no generara compromisos, un impulso que no nos, digamos, pusiera en una situación de incoherencia y nada de esas cosas. Entonces, pues el liderazgo ahí fue de Barguil y de Marta Lucía, y Marta Lucía, alguien con quien teníamos coincidencias en el tema de políticas de género, de mujer, y políticas de emprendimiento, que son como los dos énfasis que ella siempre hace, que de pronto en el discurso de Peñalosa urbano no están tan presentes. Entonces yo dije, es una buena adhesión porque nos trae una persona que es una mujer, que es líder, que tiene esos temas que le interesan, que los puede poner sobre la mesa de la campaña. Que tuvo una buena votación en Bogotá. Muy buena votación en Bogotá. Y al fin y al cabo es un partido que entra a apoyar a Peñalosa. De pronto no es el partido mayoritario en Bogotá, etcétera. En lo del Centro Democrático yo no digamos, no viví esa última etapa porque estaba tan metido en lo de Bogotá. En Cali me llamó mucho la atención lo que pasó, digamos, porque efectivamente Angelino pues era el candidato de corazón del presidente Uribe en Cali y todo el mundo lo daba como ganador al principio y terminó cayendo, y terminó el Centro Democrático volteándose y yéndose para donde Armitage cuando lo vieron ganador. Pero la candidatura de Armitage me parece que se basó también en los partidos. Por lo menos en Cambio jugó un papel importante desde el principio, le dio fortaleza, le dio la posibilidad de llegar a sectores populares que de pronto habría sido más difícil que llegara. Cuando fui allá me llamó mucho la atención porque cuando me hablaron de Armitage, yo me imaginé un empresario y dije, va a ser muy difícil para él llegar a esos sectores en Cali, ¿no? El sector de Agua Blanca, sectores de ese estilo. Y cuando lo conocí me di cuenta pues que no es un empresario típico, digamos, es un personaje muy distinto. Es que el modelo no es que los empresarios gobiernen, ese modelo no ha funcionado bien, tampoco, porque los empresarios no entienden bien. No. Es el empresario social, el empresario con verdadera vocación y experiencia. Que ha tenido esa actitud siempre, que ha tenido esa forma de trabajar siempre, pero además muy político, es un personaje pues entrador, muy político. Cerró campaña en moto, montando en moto en Cali, pues donde hay tantos. Anduvo en moto toda la campaña, y me decía a mí que hay unos barrios de Cali donde todas las casas tienen unas escaleras, 4 o 5 escalones para poder subir a la casa, y entonces me dijo, estoy destrozado de la espalda y de esto porque me bajo de la moto, me subo la escalera, saludo, bajo, me monto en la moto y arranco y otra vez la escalera. Pero es un personaje muy interesante. Ahora, Peñalosa también es interesante porque Peñalosa tenía la imagen en mucha gente, yo medio me incluía en eso, confieso, de que era un personaje sin carisma, que difícilmente le llegaba a la gente, que no tenía, digamos, como una actitud con la ciudadanía muy, muy abierta, y me pareció que es todo lo contrario, es arrollador con la gente en la calle, es un tipo muy carismático, entonces combina muy bien todo el conocimiento. Además es un personaje especial, porque en política uno oye mucho político que cuando está en campaña es político, es diplomático, digamos. Entonces en la calle lo coge a alguien y se le acerca y le dice,
oigan, no estoy de acuerdo con esto. Entonces dice, no, pero mire, hablemos, porque de pronto yo podemos llegar a un acuerdo, No, Peñalosa, si alguien le plantea una cosa con la que no esté de acuerdo, no le importa que haya 50 personas alrededor, no le importa, dice, no estoy de acuerdo con eso, eso que usted dice es falso, es mentira, no se puede hacer así por tal razón. Me acuerdo que se le acercó un señor que pegaba delante de varias personas, pegaba afiches en los postes, con el engrudo y con todo. Y doctor Peñalosa, ¿qué va a pasar con nosotros? Y dije, hermano, si yo soy alcalde, usted no puede seguir pegando afiches. Hasta ahí llego. Vamos a conseguirle otra fórmula. De pronto vamos a crear unos espacios para que se puedan... Así funcionaba antes. Sí. De frente le dijo las cosas, pero es que uno oye mucho político que es con el cuento. Entonces, él combinó muy bien todas esas cosas y a pesar de esa actitud, que me parece a mí positiva, pues logró tener el respaldo en la calle. Muchos de esas personas decían, bueno, por lo menos me lo hice de frente y no viene a echarme cuento. Entonces eso ha ayudado. Pues yo creo que sí es una fórmula interesante, yo creo que es una fórmula interesante que puede... Porque el problema que tenemos es enorme, los partidos siguen repartiendo avales como Uldarico Peña reparte cupos de taxis independientemente de, sin importarle cuál es el servicio que van a dar, pues es una tragedia. Pero la solución de la antipolítica tampoco. Afortunadamente el Centro Democrático no adoptó una actitud muy antipolítica. Sí. Porque eso desinstitucionaliza, no hay la menor duda de que lo que necesitamos es partidos, no menos partidos. Yo creo que el camino es por donde usted lo está haciendo, eso es lo interesante, es acercar los partidos a los buenos, a la opinión pública. Y lo que falta por ver del modelo es cómo puede gobernar Enrique Peñalosa y Armitage, dándole representación a los partidos, pero sin clientelizarse. Es facilísimo, es simplemente nombrar gente buena. Gente buena en cada partido. Ahora, que no hay, pues entonces no se nombran. Sí. Esta fórmula, digamos, pues uno podría decir que, por ejemplo, Germán Vargas, pues que ha sido un varón electoral, digamos así, en Bogotá, durante toda su carrera política, ha combinado eso. Él construyó una organización importante en Bogotá y era candidato de opinión en Bogotá. Eran las dos cosas. Y un poco el nuevo liberalismo fue parecido. El nuevo liberalismo lo logró construir una organización que llegó a tener inclusive jefes de manzana en Bogotá. En cada manzana había un encargado de esa manzana del nombre del nuevo liberalismo, pero obviamente no solamente era esa organización que construyeron, sino era la opinión que significaba el nuevo liberalismo y Galán y Lara y todo. Entonces yo creo que esa fórmula no es, bueno, es novedosa en términos de que de pronto se ha movido mucho la política con el tema de las firmas, que eso en esa época pues no existía como fórmula, digamos. Pero yo creo que no es una fórmula tan distinta a eso que hicieron esas expresiones en la política colombiana en los años 80, ¿no? Le dimos un poco eso, fue, hombre, sí, combinemos era política, un partido distinto. Sí, combinemos política con opinión. Aquí las firmas lo que están haciendo es obligando a los candidatos independientes para no someterse a las lógicas clientelistas de los partidos, se escriben por firmas y aceptan apoyos de los partidos en sus condiciones. Y eso está muy bien. Porque el aval también tiene la doble connotación, ¿no? Que lo reparten a diestra y siniestra, pero también es un poder muy fuerte sobre las personas, digamos. O sea, una persona que, por ejemplo, en el caso de Peñalosa, o sea, Peñalosa era parte de la Alianza Verde, una mezcolanza extrañísima donde estaban peñalosistas, petristas, uribistas, mocucistas, había de todo. Pero también tienen el control sobre el candidato o la persona, porque si él es militante de esas filas, si ha ejercido algún cargo, ha sido candidato de esos, tiene unas limitantes para poder aspirar o por firmas o por otro lado. Entonces, gracias a Dios, Peñalosa renunció a ser militante del Partido Verde y directivo del Partido Verde a tiempo, y eso le dio cierta libertad, porque si no los avales también son una forma de como una prisión para las personas, ¿no? O sea, estamos tratando de fortalecer los partidos, pero lo hacemos también de una forma, en mi opinión, equivocada, convirtiendo eso en el poder, digamos, de que usted quiere aspirar, solamente puede hacerlo por aquí.